Hola a todos, ¿cómo están? Soy Bárbara Escaler y este es un día más de cuarentena. Estamos confinados voluntariamente o en cuarentena voluntaria para evitar que se propague todo este tema del COVID-19. Y bueno, para muchos de nosotros nuestras actividades han disminuido considerablemente, si no es que se han detenido completamente, sobre todo las económicas. Pero obviamente seguimos creando, seguimos haciendo cosas en nuestra casa, atendiendo pendientes, atendiéndonos a nosotros también, aprendiendo a estar nuevamente con nosotros mismos en familia. Obviamente hay una sobrecarga de uso de las redes sociales y muchas personas están aprovechando para hacer tutoriales, para hacer conciertos a través de las transmisiones en vivo. Yo he estado haciendo algunos videos también así como retos personales de cosas que normalmente no les comparto y bueno, se me ocurrió compartirles. Y en esta ocasión quería platicarles un poco del proceso creativo de la escritura. El día de ayer, en una de mis múltiples noches de insomnio, una persona me dijo, escribe un poema. Así muy fácil, ¿no? Yo no sé si esa persona escriba o no escriba, pero el proceso creativo de todos no es igual. Cada persona tiene un proceso creativo muy distinto, cada persona tiene una manera de crear distinta. No es lo mismo hacer una canción o una composición que hacer un poema, y no es lo mismo hacer un poema que hacer un cuento, y no es lo mismo hacer un cuento que hacer una novela, y todo eso no es lo mismo que, por ejemplo, hacer un cuadro o una escultura, ¿no? O sea, el proceso creativo de cada persona es súper distinto y también de cada disciplina. En mi caso muy particular, obviamente me pueden hacer las preguntas que quieran. Yo me considero escritora. A pesar de que tengo múltiples ocupaciones, múltiples profesiones, múltiples negocios y hago de todo un poco por aquí, de todo un poco por allá, pues realmente yo creo que yo me considero escritora. Es como lo que soy desde chiquita, lo que supe que iba a ser, lo que me gusta hacer, lo que amo hacer. Y yo desearía poder vivir de escribir exclusivamente. Claro, siempre haciendo otras cosas porque escribir es algo muy autista y yo soy una persona muy exterior, muy externa, muy extrovertida. Entonces, escribir es algo que haces en privado, que haces en tu casa, y ya que lo acabas y se imprime un libro, leerlo también es un proceso autista. Los clubes de lectura o los clubes de lectura tienen la función de que tratemos de leer en grupo, pero la percepción de un libro a solas nunca va a ser la misma que la percepción de un libro en grupo. Entonces, yo considero la literatura una de las artes más autistas que puede existir. No quiero ofender a las personas que obviamente padecen de esta enfermedad. Es un término como muy para adentro, muy para ti, ¿no? Es algo que no compartes al momento de crearlo con nadie, y cuando lo compartes, la persona que lo va a disfrutar difícilmente lo va a compartir con alguien más en el momento, ¿no? O sea, van a recomendar el libro, sí, y demás, van a intercambiar opiniones, pero al momento de leer es algo personal. Entonces, el proceso creativo de escribir es muy similar, es algo muy personal, es algo, para empezar, que está lleno de una carga emotiva muy fuerte, sobre todo si hablamos de poemas, ¿no? Los poemas normalmente son experiencias de los escritores, experiencias emocionales, sufrimientos, corazones rotos, corazones alegres, cuando te estás enamorando de alguien. Todo ese proceso es personal. Entonces, escribir un poema normalmente es una descarga de emociones propias. Ahora, pasemos a mi área. Mi área son los cuentos. Yo escribo principalmente cuentos. Para escribir un cuento, el proceso inicia siempre con una idea, ¿no? De repente te golpea, es algo que aparece de la nada, ¿no? Al menos en mi caso, voy en el transporte público, voy manejando, estoy cocinando, lo que sea, y de repente en mi mente comienza a gestarse la historia de una, dos, tres personas que sufren, que viven, que anhelan, y de ahí empieza como todo este proceso creativo de crear personajes, de que la historia se empieza a entrelazar en tu cabeza. Y a veces, por ejemplo, Beto ve que estoy muy concentrada en algo y me dice, ¿qué piensas, no? ¿O qué haces? Y le digo, escribiendo, ¿no? Pero no estoy escribiendo, estoy pensando, pero estoy escribiendo en mi cabeza. Una vez que siento que esta historia ya tiene forma, que es algo que puedo contar, que es algo que vale la pena contarse, viene el desarrollo.
El desarrollo ya es en una computadora o en una máquina de escribir o en un cuaderno, depende del autor o cada quien. En mi caso, yo escribo en mi computadora. Cuando yo empiezo a escribir, lo primero que hago es pensar personaje por personaje qué personalidad va a tener, cómo se va a conducir ante los demás, qué tipo de persona es buena, es mala, es intermedio, es bipolarona, es cínica, es honesta. Empiezas a darle como esa personalidad a alguien para hacerlo real. Algo muy importante en los cuentos es que la gente se sienta empatía por los personajes, que se enganche con ellos, que los crea. Y un personaje creíble tiene que ser un ser humano complejo y completo, es decir, tiene que tener todo tipo de emociones. Hacer un personaje bueno, nunca, para mí, no es real, no es realista. Hacer un personaje como la típica buena de telenovela y el típico malo de telenovela, que no les encuentras ningún defecto a la buena y ninguna cosa buena al malo, pues yo creo que así no somos los seres humanos. Yo creo que los seres humanos somos mucho más completos que eso y mucho más complejos, y dentro de todo siempre hay bueno y malo, ¿no? Dentro de todos nosotros. Algunos se van más por el lado bueno, no significa que serían incapaces de hacer algo malo en ciertas circunstancias. Entonces, el darle esta personalidad a cada personaje es muy importante. Ya cuando empiezas a tener a tus personajes principales con una personalidad, cuando ya los puedes imaginar vestidos, hablando, actuando, tienen que entrelazarse de manera lógica. Es decir, si por ejemplo yo te estoy contando la historia de Bárbara, la escritora, ahorita yo no te puedo decir, fíjate que Bárbara era una chica que escribía bla 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 bla, y de repente Juan le dijo, sin explicarte primero quién era Juan. Entonces es a lo que me refiero con entrelazar. Todo personaje que entra a un cuento, a una historia, tiene que entrar, tiene que introducirse, tiene que presentarse, tiene que tener una razón de estar ahí y tiene que tener un lugar en la historia. Así sea un personaje que solo va a aparecer una sola vez, ese personaje tiene que tener un contexto. No te puedo hablar de alguien a quien no conoces, porque tu pregunta va a ser, ¿y quién es él? No te vas a relacionar con lo que está sucediendo si no sabes quién demonios lo está diciendo. Entonces, darle la apropiada introducción a cada personaje, y lo mismo tienes que darle una salida a cada personaje. Si tú estableces a un personaje que es importante, que interactúa con los protagonistas, y de un momento para otro desaparece sin razón ni motivo, pero habías enganchado a la gente a ese personaje, pues igualmente la historia no va a tener como un sentido, ¿no? Va a ser como un cabo suelto que a la gente la va como a despistar, y vas a perder mucha fuerza en tu historia por esto. Entonces, vamos, en puntos, ¿no? Te llega la historia. Yo no soy maestra de literatura ni estudié, por eso todo esto se los estoy explicando como yo lo vivo, como yo lo percibo, como yo lo realizo, porque a veces mucha gente quiere escribir y no tiene idea cómo hacerlo. Tiene una historia en la cabeza y no tiene idea de cómo poder desarrollarla. Entonces son como tips que yo les puedo ir dando para que si quieren escribir algo o tienen duda de cómo surge un cuento, pues más o menos vean el orden. Primero la historia te llega, la comienzas a gestar, ya que tienes un inicio, un desarrollo, un punto, no me acuerdo ahorita el nombre técnico, pero es como el punto central de la historia, ¿no? El pináculo y el conflicto de la historia, esa es la palabra correcta, y después el final. Si no tienes esto, no puedes ni siquiera empezar a escribir. Después, establecer los personajes primarios, darles la personalidad completa, compleja y correcta que un ser humano real va a tener. Después de tener las historias y los personajes, todos los personajes secundarios y los escenarios donde se van a desarrollar. Porque obviamente hay géneros, ¿no? O sea, está el género de la fantasía, y la fantasía se puede desarrollar en el mundo moderno, en mundos fantasiosos, en mundos extraterrestres. O sea, realmente la fantasía te permite abarcar o posicionar tu historia en un mundo real o en un mundo de fantasía. Lo que hace la fantasía no es necesariamente dónde se desarrolla, sino cómo se desarrollan los personajes de la misma, y que trata temas que no son reales, como la magia, como pues seres extraños y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, dragones, ¿no? Que me encantan los dragones. Ahora, si vas a hacer un cuento realista, no puedes meter un dragón, obviamente. Si vas a contar una historia real hoy,
Saludos, Paco. Gracias por estar viendo. Hay mucha gente que está conectando y desconectando. Gracias por seguir aquí. La verdad es que no sé si les interesa o no el tema, pero pues se me ocurrió platicarles un poco de todo esto y agradezco a los que lo están viendo. Gracias, Paco. Y bueno, continuemos. Entonces, cuando tú empiezas a contar un cuento que es real, no puedes en un cuento real o realista, que tu intención es contar algo que puede suceder hoy, no puedes meter magia o no puedes meter un dragón. Es como tienes que ser muy directo con lo que realmente quieres, muy sincero y muy honesto. No puedes establecer la personalidad de alguien. Peco, perdón, dije Paco, perdón, Peco. No puedes establecer un personaje con una personalidad y de buenas a primeras cambiarle esa personalidad sin que haya sucedido algo que se la cambiara. Es decir, si una persona es débil, si una persona es tímida, no puede de un momento a otro actuar con fuerza y con seguridad. Tiene que haber sucedido algo en tu historia que lo lleve a cambiar de personalidad. Entonces, toda esa parte de desarrollar los personajes, de desarrollar la historia, tiene que ser muy coherente, aunque sea fantasía. Es un ejemplo que puedo ponerles muy obvio, fue lo que sucedió, no en los libros, ojo, en los libros esto no sucede, en Juego de Tronos con Daenerys al final que se vuelve loca. Nunca se estableció que se iba a volver loca. Se volvió loca sin razón ni motivo. Por lo tanto, los que somos fans y los que leímos los libros estamos muy molestos con lo que sucedió porque no es lógico. A veces por vender, a veces por crear debates o expectativa o sorpresa, ¿no? Meter el elemento sorpresa. Hacen tonterías los guionistas, los autores, los escritores. O sea, el elemento sorpresa no necesariamente tienen que ser aliens lloviendo sobre mi cabeza en este momento en un mundo real, ¿no? Si no estoy tratando de ciencia ficción o de fantasía. El elemento sorpresa sería que de la nada me llegue una herencia, ¿no? Es como, hay que saber qué tipo de elemento sorpresa puedes usar en un cuento y qué tipo de elemento sorpresa no puedes usar. Entonces, escribir no es simplemente decir, escribe un poema y escribir a lo güey. Así, sí, esto es lo que siento y lo escribo. Realmente no. Todo tiene que tener un sentido, una lógica, todo tiene que tener una carga emotiva, todo tiene que ser honesto, sincero y real. Cuando digo real, obviamente mucha gente puede decir, una historia de fantasía no puede ser realista. No, claro que no. Una historia de fantasía no puede ser realista, pero puedes saber o sentirse real, puedes convencer a la gente que ese dragón existe. Es a lo que yo me refiero con realista. ¿Cómo me voy a creer un dragón? ¿Cómo vas a convencerme de que ese dragón de verdad puedo estarlo viendo, puedo estarlo sintiendo? Y lo mismo pasa con los personajes. Tienes que convencerme que esa palabra que tú estás diciendo representa algo que yo podría ver ahorita, con lo que yo me puedo relacionar, con lo que yo puedo sentir. Te tienen que interesar los personajes. Si tú quieres al final matar a un personaje, yo mato mucho a mis personajes, es algo raro, pero así es. Si yo quiero que tú sufras cuando mis personajes mueran, primero te tengo que convencer de que existían y de que sentían y de que pensaban y cómo eran, para que tú cuando mueran digas, ¡no! ¡Se murió Juanito! Y eso solo se logra poniendo mucho detalle a las personas y a tus personajes en general y a tus escenarios. Otra cosa muy importante que yo manejo personalmente es el lenguaje. Yo ahorita creo que estoy cantinfleando mucho. La verdad es que yo no había planeado esta transmisión, la hice de un momento para otro. No tengo ni notas ni nada y tal vez sea un poco confuso la manera en la que estoy diciendo las cosas, pero estoy tratando de ser lo más clara posible de lo que quiero transmitirles. Y hablando de eso, volvemos al lenguaje. Yo sé que hay muchas personas que escriben con un lenguaje súper complejo, complicado, profesional, casi agarran el diccionario y verifican que cada maldita palabra del diccionario está en su libro. Y eso es muy padre y lo admiro muchísimo, pero mucha gente no maneja cierto vocabulario. Mucha gente no llega a estudiar esas palabras en la escuela, ni siquiera siendo universitarios. Vamos, hay muchísimos universitarios que tienen ortografía que Dios te quieres morir.
Y yo misma llego a cometer errores cuando estoy escribiendo muy rápido. Pero volvamos al tema de usar un vocabulario como terrenal. Un vocabulario que si yo te lo platico a ti, no importa que hayas estudiado, no importa la edad que tengas, no importa a lo que te dediques, te va a ser fácil comprender la historia. Eso es algo que yo uso muchísimo. Aplicar un lenguaje real, diario. Cuando voy a usar un lenguaje coloquial, tengo que fijarme muy bien que entre en el contexto de mis personajes, hablar con un chido, chale, cámara. No puedo poner a un señor elegante, super nice, millonario diciendo esas palabras. Y por ejemplo, si voy a hacer que un personaje diga una grosería, ¿no? Y que te saque una palabra horrorosa o una ofensa terrible, ese personaje no puede ser un niño bueno o una chica decente o sea, estableciendo personalidades, ¿ok? No quiero encasillar a nadie, no quiero... Pero son arquetipos que se manejan en los personajes, ¿no? En un cuento o en una historia. Entonces, una chica que no hemos establecido que es su personalidad, no va a hablar con groserías. Ese tipo de cosas son muy importantes también, tanto como meter y sacar a los personajes, tanto como darles una personalidad. Está el lenguaje que usas para cada personaje. Si estás contando una historia de fantasía que se ubica en una tierra medieval, pues no vas a usar una palabra moderna mexicana como chale. Vas a usar palabras que se asemejen más al español tradicional. Si estás escribiendo en español, obviamente, por ejemplo, los libros de Game of Thrones yo los leí en inglés y los leí con un inglés arcaico, ¿no? Usan un inglés muy clásico, muy antiguo, no un inglés moderno. Y eso hace de una escritura algo más realista, que la gente se sienta más cercana a ella. Y pues no sé si quieran hacer alguna pregunta a las personas que están viendo sobre el proceso creativo de escribir, alguna duda que tengan sobre cómo hacer las cosas, si alguna vez han sentido ganas de escribir. No sé, ahorita sería un buen momento, si nunca se han atrevido a hacerlo y han tenido como esta cosquillita, tal vez sería buen momento para empezar a gestar una historia en su cabeza. Y si tienen alguna duda o algo que yo les pueda ayudar, pues igualmente con toda confianza díganme. Otra cosa muy importante que yo hago es revisar mis escritos. Cada vez que retomo un cuento, por ejemplo, si ayer dejé de escribir y hoy no escribí o hoy lo voy a retomar en la noche, leo todo lo que ya escribí del cuento para no perder el hilo, la continuidad, el sabor que le estaba dando a esa historia. No puedes simplemente con la mente casi en blanco retomarlo porque puedes cometer muchos errores de continuidad y de estilo. Otra cosa que también hago mucho es que la edición y la revisión se la doy a alguien más. Cuando tú escribes una historia y la lees una y otra y otra y otra vez, llega un momento en que prácticamente te sabes los diálogos de tu historia, te sabes toda la historia, ¿no? Te la aprendes casi de memoria. Entonces, como ya sabes lo que quieres decir, pierdes el error de la vista. O sea, es como... estás cansado de escribirlo, estás cansado de volverlo a leer, estás cansado de repetirlo y cuando lo vuelves a leer tú ya sabes lo que dice. Entonces no ves el error. Es increíble cómo la mente puede hacer esas cosas, pero es real. Tiempo después puedes volverlo a leer y lo vas a encontrar probablemente. Entonces la parte de corrección de estilo y la parte de edición y corrección ortográfica, yo siempre prefiero que alguien más la haga por mí. Yo la puedo hacer por alguien que está escribiendo. De hecho acabo de terminar de editar y corregir un libro que ya está en Amazon, por cierto, de Anuar López es el autor, y el libro se llama Licántropo, el regreso del príncipe. Y bueno, yo me encargué de la edición y corrección de estilo, y si quieren comprarlo, pues también sirve que hago promoción. La verdad, la historia está muy padre. Es una historia de fantasía que se ubica en el México moderno, lo cual se me hizo muy interesante. Y bueno, retomando el tema de la edición y la corrección ortográfica, esa parte siempre traten de que alguien más se los haga. Obviamente cobramos por hacerlo, pero a veces también tenemos amigos que se dedican a esto, y si no es algo profesional, puedes pedir ayuda a alguien a que lo revise, ¿no? Cualquier texto, cualquier cuento, historia, poema o demás. Y te van a ayudar muchísimo.
Otra cosa es, por ejemplo, hablar de lo que es la escritura fantasma. Yo no sé si han escuchado hablar de esto, y hay mucho error y confusión en lo que es un escritor fantasma. Yo he trabajado como escritora fantasma, pero un escritor fantasma va a poner tu historia en letras. Tú le vas a contar tu biografía, tú le vas a contar tu idea, tú le vas a contar tu cuento, pero tú no sabes escribir. Entonces contratas a un escritor que ponga en palabras toda esa idea que tú ya traes. Sin embargo, hay gente que lo confunde y llega y te dice, como me pasó a mí, oye, quiero un cuento de 3 animalitos y ya tengo la idea, solo es que tú lo pongas en palabras. Nos reunimos, se firmó el contrato y cuando le dije, perfecto, vamos a hablar de tu cuento, ¿cuál es tu historia? Ah, pues mira, el elefantito tal es el deportivo, el fulanito es el valiente y perenganita es la alegre. Ok, ¿y cuál es la historia? Ah, no, eso son las personalidades. Yo lo que quiero es que tú hagas la historia atrás de ese animal. Eso ya no es escritura fantasma, porque la historia no existe. No hay una idea, no hay nada. Eso es contratar a un escritor para que desarrolle totalmente de su autoría un cuento, y eso cuesta mucho más dinero para que te cedan los derechos. Ahora, los derechos no se pueden ceder por más de 5 años. Entonces esta chica al final me pagó por una historia que puede usar de manera exclusiva sin que yo la publique por 5 años. Que nada más estoy contando los minutos para que acabe y poderla publicar porque me encantó. Y es la diferencia también entre un escritor fantasma y contratar a un escritor para que desarrolle algo para ti, ¿no? Ahí es donde esto es 100% de mi autoría, no cuenta como escritura fantasma, no la puede registrar ella como propia. Y si hubiera sido su idea y ella me hubiera contado el cuento como realmente era una idea general, si ella hubiera tenido, es que nació en tal lugar, creció así y se murió asado y todo el inter lo hago yo, es su historia, pero no fue así. Entonces eso es lo que es la escritura fantasma, a lo que también me dedico. Y básicamente esos son como mis expertise, ¿no? Mis áreas de experiencia. Hago cuentos, los poemas los escribo cuando son muy, muy míos, muy, muy personal. También escribo muchas reflexiones. Soy una persona que analiza mucho las cosas, que investiga mucho las cosas, entonces esas reflexiones son muy personales. Y en cuanto a literatura como tal, mi área de experiencia son los cuentos. Y los cuentos de todo tipo. Tengo de fantasía, tengo para niños, tengo para adultos, tengo realistas, tengo de magia. Bueno, magia está en fantasía, ya sé, pero si adquieren mis libros podrán leer un poco de qué tratan mis cuentos y descubrir un poquito más de mí. A veces también hago retos personales como sueños raros que tengo, tratar de ponerlos en letras. Son sueños cargados de imágenes muy extrañas, sin realmente una historia, y para mí siempre ha sido un reto como despertarme y tratar de plasmar en palabras lo que vi en mi sueño. Y de hecho tengo un pequeño compilado que salió en la trilogía Sueños que se llama Sueños Neuróticos, y son esos sueños, son cosas que yo realmente soñé. Y bueno, pues nadie ha hecho ninguna pregunta al momento. Pero bueno, si quieren seguir hablando de esto más adelante, si quieren que ahonde en un tema, si les sirvió de algo, coméntenlo, compártanlo y pregúntenme y hacemos otro en vivo. Realmente solo se me ocurrió decirles más o menos, y en respuesta a la persona que me mandó a escribir un poema anoche, cuál es mi verdadero proceso de escritura. Y es este. Les agradezco mucho por verme. Bye.